Hola, ¿cómo estás? Continuamos con la edición de nuestro sitio web. En este caso vamos a aprender a personalizar cada parte del sitio de forma general. ¿Qué es eso de forma general? Vamos a ingresar directamente a la personalización, por ejemplo, de los menús. Vamos a ver que hay diferentes tipos de menú. Vamos a trabajar las tipografías y todo lo que es la identidad de tu sitio web. Pero para eso vamos a ingresar al panel de control de WordPress y nos vamos a dirigir hacia la sección de apariencia, en donde dice personalizar. Vamos a ingresar a una ventana nueva que hasta ahora no la hemos visto. Y vamos a ver que tenemos por un lado una barra de control donde vamos a ir viendo diferentes tipos de configuraciones, y del otro lado vemos la visualización del sitio web. Por ejemplo, vemos que el sitio web se ve un poco diferente justamente porque estamos usando esta barra de opciones y el sitio está optimizado para diferentes tamaños de dispositivos. Entonces perfectamente el contenido no se deforma, digamos, sino que se mantiene ordenado. Si nosotros ocultamos la barra de control, fíjate que podemos ver el sitio completamente como lo veníamos viendo, pero y acá tenemos una flechita que no podemos volver a traer esta barra de control y poder configurar. Esto es para que vayamos viendo acá al costado todo lo que vayamos configurando. Vamos a ir parte por parte. Vamos a empezar por los ajustes generales. Algo habíamos visto, particularmente en la identidad del sitio. Nos pregunta qué título queremos y una descripción corta. Esto sí lo pudimos ver en la configuración primaria, en la cuando hicimos desde los ajustes de WordPress. Así que lo vamos a dejar tal cual porque es exactamente lo mismo, nada más que desde otro lugar. Vamos a ir a los ajustes del formato. ¿Qué es el ajuste del formato? Por ejemplo, una de las opciones que nos da es si queremos habilitar un diseño con caja, es decir, fíjate que tengo un límite en los bordes y también tengo un fondo blanco en el cual nosotros después podemos poner alguna imagen o dejarlo así. Existen diseños con ese tipo de formato. Eso va a ser decisión de cada uno del diseño que quiera tener. Vamos a destildar la anchura del contenido. Todo esto es también configurable en el caso de que querramos trabajar los contenidos, el ancho de la página, lo vamos a poder ir configurando. Siempre te recomiendo, cuando hayas modificado algo, si hayas movido y no sepas exactamente, por ejemplo, ahora lo estamos viendo, pero en el caso de que no lo veas, siempre tenés la opción de volver a restaurar los valores predeterminados y de esa forma no perder la configuración. También tenemos la opción de utilizar un ancho de sidebar, que es, en otras palabras, la barra lateral. ¿Te acordás que si vamos a la sección del blog, fíjate que nos permite navegar en el sitio y eso que estamos editando, digamos, nos deja navegar por el sitio web? Fíjate que lo estamos viendo de forma responsiva, de forma adaptativa. Vamos a ingresar a un artículo que era mi segunda publicación para que veas esto de utilizar ancho personalizado de sidebar. El sidebar es barra lateral, ¿sí? Barra lateral es igual a sidebar. Fíjate que esta era nuestra barra lateral. Si volvemos a los ajustes del control, le agrandamos la barra lateral, vamos a tener mayor espacio para poder destacar los contenidos que vayan dentro de esta barra lateral. Simplemente era para que puedas ver que se pueden agrandar y de esa manera nosotros tener más control acerca de lo que es la parte del contenido de la barra lateral. Vamos a abrir de nuevo el control, destildamos esta opción, la vamos a dejar por defecto y vamos a volver al inicio. Y fíjate que me dice altura de sección. Acordate que la sección era el espacio azul, ese espacio que creábamos y nos daba la opción de incorporar contenido adentro. Bueno, el espacio azul, lo que es la sección, tiene un tamaño determinado, ¿sí? Cuando nosotros creamos, por ejemplo, tiene un tamaño parecido a este que estamos viendo en blanco. ¿Qué es lo que nos está preguntando en este caso? Si nosotros queremos que esa sección por defecto, cada vez que creemos una nueva sección, tenga un tamaño, por ejemplo, mayor o menor. En el caso de eso va a ser, digamos, una variación que le vamos a dar. Todo lo que nosotros hacemos en esta parte queda por defecto. O sea que cuando nosotros después
creamos una sección, por ejemplo, va a tener ese tamaño. Si nosotros le cambiamos, por ejemplo, el color de énfasis del tema, fíjate que el menú tiene este color, cuando nosotros hacemos clic tiene ese color, cuando hay algún enlace también tiene ese color. Ese color de énfasis lo podemos modificar, lo vamos a poner, por ejemplo, en rojo. Y lo vamos a ir viendo cuando sigamos con la configuración. Por ejemplo, vamos a ver que también vamos a volver. Fíjate que ahora me cambió el color del menú. El énfasis es para cuando nosotros tenemos detalles del sitio web. Por ejemplo, cuando hacemos clic en algo o queremos destacar algo, o el sitio web necesita mostrar algo. Fíjate que cuando paso por las redes sociales me aparece el color rojo. Bueno, es ese color de énfasis, ¿sí? Son esos pequeños detalles que van surgiendo. Nosotros podemos definir qué color queremos que sea el color de énfasis. Vamos a ver la tipografía, que no vimos absolutamente nada de tipografía. ¿Qué es la configuración que podemos realizar en cuanto a esto? Bueno, primero el tamaño del cuerpo del texto, ¿sí? Fíjate que acá tenemos, por acá arriba tenemos un titular y acá teníamos el cuerpo. Si yo, por ejemplo, modifico esto, le estoy indicando que el cuerpo de texto sea ese tamaño. Pero no solamente para esto, sino para todo. Todo lo que nosotros hagamos dentro de un texto va a tener este tamaño, así que tened cuidado siempre de qué tamaño vas a elegir. Yo particularmente trabajo con el formato estándar y después manualmente le damos el tamaño que nosotros queremos a través del tamaño con el editor de texto que teníamos en el módulo de texto justamente. También puedes configurar la altura de la línea, ¿sí? Si lo haces más separado o menos separado del título. Vamos a restaurar los dos. Tamaño de la cabecera. ¿Cómo querés que sean las cabeceras? Fíjate que no solamente me está modificando esta de acá arriba, sino que también me está configurando lo de acá abajo. Si yo muevo, por ejemplo, el tamaño de cabecera, lo hago más grande, me modifica absolutamente todo. Entonces siempre hay que tener cuidado. Esto es para hacer cosas fijas, digamos. Una vez que nosotros le configuramos estas opciones, el sitio web hace todo como nosotros se lo dejamos indicado acá. Esto también lo vamos a dejar por defecto. El espacio entre líneas de la cabecera también, si queremos que sean más separados, menos separados, los títulos y demás. Y la altura, exactamente lo mismo que estábamos hablando del texto en el cuerpo. Bueno, es exactamente igual para lo que es el titular. También nos permite hacer, por ejemplo, grosores, si queremos darle una inclinación, todas mayúsculas. Si queremos que todos los títulos sean en mayúscula, podemos subrayarlo. Son ediciones de texto básico. Y en esto presta atención porque es fuente de la cabecera. Todas las cabeceras del sitio, es decir, todos los titulares del sitio, van a tener la tipografía que vos selecciones en esta sección. Por ejemplo, vamos a poner que sea Chang'e One, se llama esa tipografía. Por ejemplo, en este caso decimos que todos los titulares. Entonces fíjate que esto es un titular, ya se modificó. Lo de acá arriba es un titular. Esto no es un titular, lo que está acá abajo es un cuerpo de texto. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir que dice fuente del cuerpo de texto. Todas las la tipografía para el cuerpo de texto de todo el sitio web va a tener una tipografía como esta, por ejemplo. Ahí está. Entonces fíjate que ahora se modificó el titular y se modifica también la parte de contenido. Si vamos a ver a otro lugar, fíjate que acá también el texto, el cuerpo de texto se modificó y la parte del titular se mantiene como le indicamos acá arriba, ¿sí? Entonces de esta manera nosotros podemos ir modificando la tipografía del sitio en cuanto a nuestra, vamos a poner todo por defecto, ¿sí? Para que no nos confundamos, no nos distraigamos. Siempre esto lo vamos a hacer dependiendo de la identidad, de lo que queremos transmitir. Si nosotros somos una empresa para chicos o somos una empresa para personas con negocios, si somos asesores, si somos una empresa de entretenimiento, entonces en base a eso nosotros tenemos que ir tratando de llevar esa identidad a través de la tipografía, de los colores, de las imágenes y todo lo que fuimos viendo también en las primeras etapas. También tenemos para elegir el color del enlace.
del cuerpo, ¿sí? El enlace es cuando nosotros dejamos un link para que hagan clic. Ese enlace lo van a ver con un color celeste. Vamos a poner que sea en color rojo para que cuando veamos un enlace, un enlace lo podamos visualizar. También nos pregunta el color de texto del cuerpo, qué color va a tener todos los textos del sitio web. Fíjate que acá este es el color de texto de cuerpo, y si le ponemos rojo me lo mandan rojo. Así que vamos a seleccionar predeterminado total. Después nosotros podemos configurar individualmente cada parte con los colores que nosotros querramos. Esto simplemente sirve por si nosotros queremos tener ya una configuración predeterminada y no tener que hacerlo muchas veces o hacerlo en cada parte, sino que configuramos el total. Y por último vamos a ver la sección de fondo. ¿Qué es el fondo? El fondo total de la página. Nosotros, acordate que vamos a destilar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta sección que estamos viendo en blanco, no vamos a ver el fondo porque le habíamos puesto un color blanco. Pero también decía, entre las opciones de la configuración, que podemos elegir la sección transparente. Si nosotros le ponemos una sección transparente a este fondo en blanco, vamos a ver la imagen que le incorporemos acá. Esta imagen de fondo en realidad es la imagen del fondo de todo el sitio web entero, ¿sí? Pero como nosotros tenemos un diseño de ancho completo, en este momento no lo vamos a ver. Pero bueno, es una de las opciones. Si utilizas, por ejemplo, el diseño en caja, vas a ver el fondo porque vas a tener los límites recortados y te va a permitir ver el fondo. Las opciones son básicamente dos: elegir un color de fondo o una imagen de fondo. Simplemente eso es lo más importante con respecto a los ajustes generales. Después vamos a tener la opción de cabecera y navegación. Te había mencionado que íbamos a ir viendo parte por parte. Es un video que quizás sea un poco más extenso, vamos a tratar de que no, pero es importante trabajar todas estas configuraciones. El formato de cabecera, ¿qué significa? Bueno, básicamente el formato de cabecera es esto es la cabecera de tu sitio web. ¿Cómo va a ser tu menú? Por ejemplo, en este momento vemos que dice por defecto, pero vamos a centrarlo. Entonces si nosotros centramos, fíjate que me aparece el logo en el medio con todo el menú por debajo, ¿sí? Esta es una de las opciones que nosotros podemos elegir para el menú. ¿Qué significa, por ejemplo, logotipo centrado en línea? Bueno, esto significa que cuando nosotros seleccionamos esta opción, por ejemplo, en este momento no la estamos viendo, pero vamos a guardar los cambios y vamos a recargar el sitio web, para que veas que ahora el logo centrado me aparece en el medio con las opciones de menú a los costados. Esta es otra opción que tenemos para configurar el menú. Fíjate que el menú secundario me cambió a rojo porque le pusimos que el color de énfasis sea justamente el rojo. De esa forma empieza a modificarse el sitio web. También tenemos la opción de elegir un menú deslizante. ¿Qué es esto? Por ejemplo, me desaparecen las opciones de acá arriba, solamente me aparece el logo, y si presiono en el menú, tengo un menú que me sale del costado, ¿sí? Es el mismo menú que teníamos, pero simplemente está oculto y lo tenemos de forma vertical y de costado. O sea, es una opción que nos da también Divi para poder modificar el menú. También vamos a seleccionar el de pantalla completa, que básicamente cuando apretamos, fíjate que tenemos una pestaña de pantalla completa con un fondo, ¿sí? Para evitar todo tipo de distracción y hacer foco exactamente en las cosas importantes del sitio web. Eso, bueno, son las opciones que tenemos para modificar el formato de cabecera. Después tenemos para configurar la barra de menú principal. Por ejemplo, si le decimos que tenga anchura completa y ocultar el logotipo desde el menú, fíjate que me desaparece el menú y el menú se me fue casi al rincón de la derecha. Si yo, por ejemplo, destildo las opciones, me aparece el logo y el menú está un poco más acá y no está tan contra el borde, ¿sí? Son opciones muy específicas de diseño. También vamos a ver que tenemos menú de altura. Por ejemplo, si le subimos la altura al máximo para que vean la diferencia,
fíjate que el menú me queda de esta manera, ¿sí? Esto es para modificar el tamaño del menú. Si lo ponemos, por ejemplo, al mínimo, me va a quedar allá arriba, ¿sí? Son, bueno, opciones que nosotros vamos a ir viendo, vamos a restaurar. La altura del logo, ¿sí? En este momento, si nosotros le aumentamos el tamaño, no lo vamos a ver porque el logo, es chico. Si nosotros le pusiéramos un logo un poco más grande, al modificar la altura, también lo vamos a ver, pero en este caso, como la imagen es chica, no lo vamos a visualizar, perdón. El color de texto, ¿sí? Esto tiene que ver con el texto del menú, ¿sí? El menú sería el menú principal. Pero vamos a volver a dejar el menú como estaba en formato de cabecera. Vamos a ir a cabecera y navegación, formato de cabecera, vamos a dejar por defecto, así podemos ver para ver las pestañas, porque si no, no vamos a poder ver las configuraciones. Vamos a ir a la barra de menú principal y fíjate que me pregunta el tamaño de texto. En el caso de que querramos agrandar, fíjate que ahora tengo el tamaño mucho más grande, ¿sí? Estos son opciones de menú. Vimos el logo, la altura, vemos el espacio entre letras. Si nosotros le agrandamos el espacio entre letras, me va a quedar de esta manera, bastante feo, pero es para que puedas ver cuáles son las opciones que tiene el formato de menú. Fíjate que es muy completo todo lo que puedes hacer realmente para que tu sitio te quede profesional. Todo realmente podés hacer. Por eso te decía que vale mucho la pena comprar esta plantilla de Divitem, porque lo que puedes hacer realmente no tiene ningún tipo de límites. En otro caso, las plantillas no son de esta manera. No es que vas a trabajar con otros tem y van a ser exactamente igual a esto. No, esto lo vas a poder hacer con Divi, y con otros podrás hacer algo similar, pero no algo tan personalizado como esto. La fuente tiene que ver con la fuente del menú. Por ejemplo, vamos a elegir esta que se llama Bevan. Y fíjate que le cambiamos la tipografía del menú. Eso es algo muy sencillo. Después fíjate que todas las configuraciones son similares. Le podemos añadir opciones del texto. Ahí le pusimos que sean mayúsculas, inclinadas y en negrita. Son todas opciones que nos van dando la posibilidad de dar cada vez más identidad al sitio web. El color de texto, si nosotros queremos cambiarle el color, por ejemplo, vamos a ver que le podemos poner rojo. Le pusimos colores distintos. El color de fondo, si nosotros queremos cambiar el color de fondo, le vamos a poner un color rojo. Vemos que el menú cambió totalmente el color. Eso vamos a ir armándolo dependiendo nuestro sitio web, nuestra marca también. Cuando nosotros también queremos volver a lo predeterminado, siempre que elijamos, por ejemplo, verde, queremos volver a lo predeterminado, tenemos el botón que dice predeterminado y volvemos a la configuración inicial. El color del fondo desplegable, en este caso, cuando nosotros tenemos varias secciones, le podemos elegir el color. Cuando nosotros desplegamos el menú, tenemos otro color o podemos mantener el mismo. Esto es muy importante. Acordate que siempre, si nosotros queremos mantener el mismo color, por ejemplo, tenemos la posibilidad de copiar este código, ¿sí? Lo copiamos y lo podemos pegar, por ejemplo, en el color del fondo de menú desplegable, para que sea exactamente el mismo. Se lo pegamos y hacemos un clic acá, por ejemplo, acá al costado, para que tenga todo el mismo color, ¿sí? De esta manera vamos a ir manteniendo la identidad y los mismos colores, y no va a ser un color distinto en cada sección. Bueno, también tenemos para cambiar el color del texto, del menú desplegable. Todo eso es, digamos, lo básico, lo que más o menos ya venimos trabajando. Lo vas a ir personalizando y experimentando, digamos, con tus propias pruebas. También tenés la barra del menú secundario. Acordate que el menú secundario era el que estaba arriba. Es este que está acá arriba, dice mi cuenta y registrarme. Tiene las mismas opciones, tenemos en cuanto al tamaño. Fíjate que ahora le agrandamos el tamaño, le podemos cambiar el color.
Bueno, todo eso que vimos recientemente exactamente lo podemos hacer en el menú secundario. No te lo quiero explicar porque es exactamente lo mismo. Le cambiamos el color de texto, el fondo, le podemos cambiar el menú desplegable si tiene, por ejemplo, más secciones, pero básicamente es exactamente lo mismo que modificar el menú principal. Después vamos a ver que dice ajustes de navegación fija. La navegación fija es cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos hacia abajo y fíjate que nos está mostrando el menú. No es que cuando bajamos se desaparece, sino que se mantiene. Entonces, cuando por ejemplo le agrandamos el menú, volvemos y fíjate que automáticamente se me hace gigante, pero porque configuramos justamente el menú fijo, el menú que es el que aparece cuando nosotros nos desplegamos para abajo. Ahí lo volvimos a hacer del tamaño real, entonces vuelve a su estado normal. Son dos menús distintos, parecen lo mismo, mantienen el mismo contenido, inicio, blog, gracias, todas las secciones que tenemos, pero cambian o pueden cambiar el formato, puede cambiar la letra, el tamaño. Y todas esas cosas de forma independiente, digamos. O sea, no hace falta, no solamente puede ser igual, sino que se puede modificar hasta eso en Divitem. También podemos cambiarle el color de fondo, podemos cambiarle el menú, podemos cambiarle el enlace cuando nosotros hacemos clic en cada enlace. Todo exactamente como veníamos viendo recientemente. Lo más importante es que podés elegir ocultar, por ejemplo, el logotipo. Fíjate que ahí está. Si yo me voy para abajo, el logo desaparece, ¿sí? Son opciones que nos da Divitem. No te quiero embarullar muchísimo, no te quiero embarullar mucho con toda esta información, porque básicamente estamos iniciando un negocio online. Entonces a mí me interesa mejor, o me interesa más que aprendas a tener un sitio funcional, porque si no, entre todas estas opciones nos perdemos, nos enganchamos, por ahí nos desconcentramos de lo importante. Por eso quiero hacer más hincapié en la funcionalidad, en lo más importante, en los botones, las llamadas a la acción, y no tanto en todas estas opciones que pueden ir, digamos, después en la última parte, digamos. Y por otra parte tenemos las opciones de cabecera. Nos pregunta si queremos mostrar un icono de búsqueda. Fíjate que en el menú principal tenemos esta lupita. Si nosotros apretamos, podemos buscar lo que nosotros querramos en el sitio web. Podemos eliminarla simplemente destildando esta opción. Fíjate que ahora no aparece más. Eso también es muy sencillo de quitar. También le podemos mostrar los iconos sociales en el menú principal. Esto lo vamos a ver más que nada en el celular. Cuando estemos en el celular vas a ver que te van a aparecer. Como no estamos en un celular, no lo estamos viendo a los iconos sociales, pero también podemos añadir un número de teléfono. En el caso de que queramos añadir un número telefónico, lo podemos agregar, y un correo electrónico para tener una información, por ejemplo. Vamos a poner @hotmail.com, un ejemplo. Pero ya te digo, estas cosas, bueno, ahora en este caso lo vemos desde acá arriba, ¿ves? A veces también aparecen más en el formato para dispositivos móviles. En este caso lo estamos viendo en la página común de que vamos a ver en una computadora. Tenemos el teléfono, tenemos la opción de dejar un mail de forma llamativa, ¿sí? Lo podemos editar tranquilamente también desde las opciones de los elementos de cabecera. Bueno, en este caso vamos a destildar para que no nos confundamos. Volvemos para atrás y nos quedaría trabajar lo que es el pie de página. En el diseño de pie de página, cómo queremos que sea nuestro pie. Por ejemplo, en este caso tenemos cuatro espacios que son los que vamos a trabajar en el video siguiente, para ir viendo cómo se modifican el pie de página. También tenés la sección de widget. Esto te acordás que lo habíamos visto, pero te recomiendo que no lo modifiques, porque esto directamente lo vamos a ir trabajando desde la sección de widget para no complicarnos la vida. También elementos de pie. Fíjate que acá tengo las dos redes sociales en el pie de página, no en la parte de arriba. Si yo destildo
automáticamente desaparecen del pie de página. Si las dejo, vuelven a aparecer. Estas son opciones también para el pie. Tenemos menú inferior, donde vamos a, por ejemplo, dice color de fondo. Esto lo vamos a poder modificar. Todavía no tenemos ningún contenido puesto, digamos, en el pie de página, por eso no lo estamos visualizando, pero en el próximo video vamos a enfocarnos en el pie de página, así lo podés ver correctamente. Tenemos también la barra inferior. La barra inferior es esto que estás viendo acá, dice diseñado por Elegant Theme para WordPress. Bueno, esto lo podemos cambiar, por ejemplo, si queremos ponerle un color distinto, le podemos poner un color rojo. También tenemos la personalización de los colores, en cuanto si querés, por ejemplo, que sea transparente o que sea un color sólido, que sea oscuro, que sea claro. Esto es totalmente personalizable. Vamos a dejarlo de forma predeterminada. Tenemos para cambiar el color de texto, el estilo de la fuente, el tamaño de la fuente, si le queremos hacer tamaño grande. Fíjate que también ahí me lo está corrigiendo. Vamos a dejar todo por defecto. Simplemente menciono todas las opciones que tenés para configurar. Obviamente que si te trabas en alguna de estas opciones me podés consultar. Para eso está el soporte del curso. Y también podés modificar los iconos de las redes sociales al color que vos elijas. Esto lo podés hacer de forma muy sencilla. Vamos a dejarlo predeterminado también. Y por último, podemos deshabilitar los créditos. Los créditos son, por ejemplo, quién diseñó la página o los derechos reservados a la marca que estamos trabajando. Y si queremos, lo vamos a destildar y vamos a poner, por ejemplo, derechos reservados 2017 diseño web. Por ejemplo, una de las opciones que nosotros podemos es establecer créditos de esta forma y tenerlas. Estos créditos aparecen en todas las páginas de nuestro sitio web. Así que bueno, estas son las personalizaciones que te decía que podíamos hacer. Es un poco extenso el video, lo entiendo que por ahí no sea del todo divertido, pero sí es importante conocer estas opciones para trabajar. Estamos viendo el estilo de los botones en este caso. Fíjate que estábamos acá, vimos ajustes generales, vimos los de cabecera, pie de página, y ahora vamos a ingresar a la sección de botones. Si presionamos en botones vamos a ver, esto es para modificar todos los botones del sitio web, lo cual no te recomiendo, simplemente porque a veces nos conviene trabajar las cosas de forma individual, y después si queremos, por ejemplo, repetir un botón, copiamos el módulo y lo arrastramos como hicimos con el botón de acá arriba, que lo copiamos y lo arrastramos hasta acá y tuvimos dos botones exactamente iguales. Te recomiendo hacerlo de esa manera, porque si de acá nosotros predeterminamos que los botones sean de algún estilo en particular, todos los botones van a ser de ese estilo, y obviamente que cuando no quieras trabajar con un estilo así vas a tener que modificarlo igual. Así que simplemente te muestro las opciones que tenés para modificar los botones. Podés trabajar el tamaño de texto, podés trabajar el color de texto de los botones, y podés trabajar, bueno, todo lo que veníamos viendo recién en cuanto a la tipografía. Podés elegir qué tipografía van a tener los botones del sitio, y de esta manera se van modificando. Por ejemplo, vamos a ponerle esta tipografía. Vean, fíjate que el botón se modificó y seguramente el de abajo también. Claro, todos los botones del sitio web se van a modificar porque eso es la configuración general, digamos, de los botones del sitio. También le puedes indicar si querés que cada botón tenga un icono o no. En el caso de que menciones que no, ningún botón va a tener icono, pero esto también lo vas a poder modificar de forma individual. Así que se pueden elegir opciones tanto predeterminadas para que ya queden fijas en el sitio web, al menos que vos me digas voy a trabajar con una clase de botones porque voy a usar botón para esto, esto y esto, y la verdad que quiero todos iguales, así que voy a trabajar con ese estilo. Bueno, te conviene utilizar algo más estándar y configurarlo desde acá. En cambio, si vas a tener muchas secciones con diferentes cosas y diferentes llamadas a la acción,
te conviene trabajar los botones de forma individual. Pero bueno, no estaba mal poder explicarlo para que lo puedas también conocer. Y los efectos, ya sabemos del hover, que es el estilo del botón al pasar el ratón. Cuando nosotros pasamos el mouse, fíjate que viste que habíamos dicho que era el hover. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero de forma predeterminada. Cambiar el color, cambiar el texto, cambiar los bordes, cambiar el radio. En el caso de que le hagamos un radio, por ejemplo, de esta manera, fíjate que cuando paso el mouse está súper redondo. Si lo vuelvo a dejar predeterminado, simplemente queda cuadrado. Bueno, estas son las opciones básicas de predeterminar configuraciones para que todo lo que hagamos mantenga este formato. Después vamos a tener, por ejemplo, en la sección de estilos para dispositivos móviles, cómo queremos que sean las secciones. Si nosotros queremos que para la tablet, por ejemplo, tenga la sección sea estirada, pero no para la gente, sino para nosotros cuando estamos editando. Así que básicamente esto lo vamos a dejar todo predeterminado, porque así está bien y no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Qué otra cosa podemos modificar de acá? Por ejemplo, podemos trabajar lo que son los menús. De la misma manera que hicimos en la apariencia menú, ¿te acordás que lo habíamos hecho desde los ajustes de WordPress? También lo podemos hacer desde acá. En el caso de que, por ejemplo, pongamos añadir un menú, vamos a crear un menú, vamos a poner, por ejemplo, menú principal 3, por ejemplo, creamos un menú y nos está pidiendo añadir ítems que van a hacer que queremos que aparezca en este menú. Vamos a seleccionar la página de inicio, la de gracias, la de blog, la de contacto, por ejemplo, y nos dice mostrar ubicación, en qué ubicación queremos que aparezca este menú. Bueno, lo vamos a seleccionar como menú principal y automáticamente creamos un menú de la misma manera que lo hicimos desde los ajustes de WordPress, desde el panel de control. Simplemente son diferentes formas de hacer las mismas cosas. Yo te recomiendo que lo que más puedas hacer desde el panel de control de WordPress, mejor. Después lo que sí es interesante trabajar es más que nada los ajustes generales, la cabecera, el pie de página y los botones. Estos cuatro son los más importantes para trabajar desde esta sección que estamos viendo, que es para ver en tiempo real. Obviamente que el trabajar el menú, el logo, los colores, todo eso lo vas a tener que trabajar desde esta parte. Acordate que cuando hagas los cambios siempre tenés que presionar en guardar y publicar. Si no presionas en este botón, ningún cambio se guarda. Por ejemplo, yo hasta ahora no guardé absolutamente nada. ¿Qué pasa si se me tilda la página de internet o sin querer cierro la ventana? Vuelve todo a lo último que habíamos quedado, digamos, como cuando empezamos el video. De esa manera queda el sitio web, o al menos va a quedar el color rojo, que creo que eso fue lo único que llegamos a guardar como cambio, digamos. Entonces fíjate que está todo exactamente más o menos. Sí se guardó esto del logotipo centrado y el color. Después el resto quedó exactamente todo como lo habíamos dejado. Así que bueno, estos fueron los ajustes de personalización del sitio web. Acordate que cuando quieras salir de esto, simplemente cerrás con la crucecita y automáticamente volvés al panel de control. Siempre para que puedas ingresar a esa sección de edición, vas a tener que poner apariencia, personalizar. Y en el caso, por ejemplo, de que estés navegando en el sitio web y quieras acceder directamente, por ejemplo, vamos a esperar que cargue, desde esta sección lo que puedes hacer es apoyarte donde dice web de estudio, o en el caso de tu nombre, y fíjate que acá dice personalizador de temas, ¿sí? Apretás en personalizador de temas y puedes llegar también de la misma manera al mismo lugar. Así que bueno, te espero y nos vemos en el próximo video, que ya de a poquito vamos terminando con lo más importante del sitio web. Vamos configurando ya casi todo el sitio. Nos faltaría trabajar un poco la parte de Google Analytics, cómo instalar el código de seguimiento, cómo seguir con la parte de
del test final de prueba, porque hay que probar todo, que funcione todo, corregir todo, pero ya puedes ir dándole tu identidad con las tipografías que estuvimos viendo, cómo vas a diseñar el formato de menú y todo eso. Así que bueno, te espero en el próximo video y ya nos estamos acercando a la publicación de tu negocio online. Espero que lo tengas espectacular. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.